El Señor te bendiga, Iglesia Ebenecer Central de Valledupar. El Señor bendiga a cada una de las personas que nos ve a través de este canal de YouTube. Como siempre digo, es un privilegio compartir con ustedes la palabra que el Señor me entregó, la palabra que el Señor me enseñó primero a mí. Hoy les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, voy a leer los versículos 35 al 41 en la versión Reina Valera de 1960. Dice así la palabra del Señor. Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Dios, bendecimos tu nombre en tu presencia. Te bendecimos porque tú eres Señor, tú eres el soberano de las naciones. Tu soberanía se siente de mar a mar, como dice tu palabra. Damos honra y gloria a tu nombre. Te adoramos, te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad contenida en ella. Ahora que vamos a estudiarla, a hablar sobre lo que tú nos has dejado escrito allí. Te damos muchas gracias y te pedimos que estés con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se cree que el Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos, el pariente de Bernabé, ese que fue colaborador del apóstol Pablo y quizá también discípulo de Pedro. Se cree que de boca de Pedro conoció él toda la vida de Jesús y todo el ministerio de Jesús sobre la tierra. Y por esa razón, muy probablemente el Evangelio de Marcos sea el escrito más antiguo sobre la vida de Jesús. Marcos es un evangelio de acción. Marcos narra los milagros de Jesús con mucha fuerza. Por eso a mí me gusta mucho el Evangelio de Marcos. Pero para comenzar, recordemos que Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio terrenal en la provincia de Galilea, más exactamente a orillas del mar de Galilea, porque él escogió la ciudad de Capernaum como base de su ministerio. De modo que era frecuente verlo sentado en una barca en la playa, enseñando a las multitudes que se agolpaban allí. El mar de Galilea es en realidad un lago de agua dulce, que algunos definen más bien como un ensanchamiento del río Jordán. Tiene unos 25 kilómetros de largo por 13 de ancho en su parte más ancha. Y está ubicado a unos 208 metros por debajo del nivel del mar, o sea que es una depresión. Su forma física tiene la apariencia de un arpa y por eso también se le conoce como mar de Cineret, palabra que viene del hebreo quinor, que significa arpa o lira. Ese cuerpo de agua también es conocido en la Biblia con otros nombres, como lago de Tiberías o lago de Genesaret. Hoy en día, el mar de Galilea sigue siendo la mayor reserva de agua dulce de Israel, pero en los tiempos de Jesús, la vida y la economía de la región
giraban en torno a ese cuerpo de agua, en torno a ese lago, porque la pesca era la actividad económica más importante. Su navegación era prácticamente obligatoria, ya que era la ruta más cercana para comunicar todas las pequeñas ciudades que estaban en sus orillas. Y por sus aguas se movía todo el comercio de la región prácticamente. Pero antes de entrar en materia, recordemos algunas cosas que dije en el último mensaje que tuve la oportunidad de predicar bajo el título de Paz para el alma. La noche antes de morir en la cruz, Jesús entregó a sus discípulos un regalo especial, su propia paz, paz para el alma. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La verdad es que desde los comienzos del ministerio de Jesús en la ciudad de Capernaum, a la orilla del mar de Galilea, la intención de Jesús fue que sus discípulos aprendieran a tener paz en la tormenta. Y así se llama este mensaje, paz en la tormenta. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús modeló para ellos cómo tener paz en la tormenta. Jesús modeló su paz. Esa noche los discípulos vivieron varias experiencias. Comenzaron anhelando un espacio para el descanso, pero se encontraron con un espacio para el aprendizaje. Y al final tuvieron un espacio para la reflexión. Todo porque Jesús quería que aprendieran a tener paz en la tormenta. Esa noche, antes de cruzar el lago, todos deseaban un espacio para el descanso. Jesús estaba, como quien dice, iniciando lo que se conoce como su año de popularidad. Su fama había comenzado a extenderse por toda la región de Galilea y se había vuelto costumbre que enseñara a las multitudes a la orilla del mar de Galilea, como hemos dicho. Es más, en Marcos capítulo 3, versículos 9 y 10, mire lo que dice. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Jesús pidió que tuvieran una barca lista allí en la orilla del mar de Galilea para enseñar desde allí a las multitudes. Entonces, un día cualquiera, y leemos en Marcos 4, en el mismo capítulo 4, versículo 1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Jesús ese día se había pasado todo el día enseñando a la multitud por medio de parábolas. Ese día les contó la parábola del sembrador, la de la lámpara, la de la semilla que crece, la de la semilla de mostaza. Y todas esas parábolas hacían semejanza con el reino de los cielos. Entre otras cosas, la parábola era el tipo de enseñanza favorito de Jesús. Y debemos recordar algo, Jesús es verdadero Dios, pero también fue verdadero hombre mientras estuvo transitando aquí sobre la tierra. Y por eso, esa noche, tanto los discípulos como Jesús tenían la necesidad de descansar al final de una larga jornada de trabajo. Y con ese propósito necesitaban un lugar apartado. Volvamos a leer el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y esa no sería la primera vez que Jesús invitaba a sus discípulos a alejarse de la gente y tomar un tiempo para descansar. Más adelante, en Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13, encontramos, no lo vamos a leer, pero allí encontramos que Jesús había enviado a sus discípulos en una misión de 2 en 2. Y después de una gira exitosa,
Entonces encontramos en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 31, que los discípulos regresaron y dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Por lo tanto, no es extraño que en esta oportunidad, a la orilla del mar de Galilea, Jesús les dijera a sus discípulos: pasemos al otro lado. Todos tenían necesidad de descansar luego de ese día de arduo trabajo. Jesús se pasó enseñando a la multitud y los discípulos atendiendo a esa misma multitud. Y los discípulos acataron la orden de Jesús rápidamente. Parecía que tenían prisa. Miremos la parte A del versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Debían estar muy cansados porque no tuvieron tiempo de hacer preparativos para la travesía. Despidieron rápidamente a la multitud y se llevaron a Jesús tal y como estaba en la misma barca desde la cual había estado predicándole a la multitud. Recordemos que los discípulos debían tener siempre una barca preparada para tales fines, como ya hemos leído. Y el grupo llevaba prisa, pero no iban solos. Y había también con él otras barcas. La gente siempre seguía a Jesús. En Marcos capítulo 3, versículos 7 y 8, al inicio de su ministerio, se nos dice que Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. La Biblia relata que algunas veces la gente se iba a pie, en barco, de cualquier manera y llegaba antes que Jesús y sus discípulos al lugar donde suponían que Jesús iba a llegar. La gente buscaba masivamente a Jesús, tanto que sus discípulos y él mismo a veces no tenían tiempo ni para comer, como ya hemos leído. En esta oportunidad, Jesús y sus discípulos se fueron en la barca, pero otras barcas le siguieron, dice en la Nueva Traducción Viviente. Más adelante hablaremos nuevamente de esas barcas. Los discípulos debían estar cansados, pero debían estar felices porque estaban sirviendo a Jesús y estaban aprendiendo de él. Jesús era un maestro con mucha popularidad. Debía ser emocionante estar con él, estar entre la multitud, escuchando las historias que la gente contaba, lo que la gente hablaba. Debían sentir que por fin estaban haciendo algo de provecho con sus vidas. Algunos habían dejado atrás empleos importantes, como Mateo, el recaudador de impuestos para el Imperio Romano, o Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, los 4 pescadores que habían dejado su empresa familiar para convertirse en pescadores de hombres, siguiendo a Jesús. Podemos decir que por fin los discípulos habían encontrado un propósito para sus vidas. Y de la misma manera nos ha sucedido a nosotros cuando conocimos a Jesús. Comenzamos a aprender sobre él, comenzamos a crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Y cuando hicimos los primeros pininos en un ministerio, cuando alguien nos dio la oportunidad de hacer algo en la obra del Señor, qué felicidad, ¿cierto? Cuando nos entregaron la primera responsabilidad, por pequeña que ella fuera, no nos cambiábamos por nadie, porque eso produce mucha alegría. Para los discípulos, al igual que nosotros, es emocionante, era emocionante servir al Maestro, estar al servicio de Jesús. Eso es importante. Es tan importante que creemos que nada malo nos puede pasar mientras estemos sirviendo al Señor. Estamos con Jesús, estamos felices.
cansados, pero felices, a veces asustados, como la primera vez que nos entregaron la responsabilidad de hacer un mensaje, pero felices. Jesús va en la barca, el maestro va en la barca. ¿Qué puede pasar? Es como dice un viejo coro: con Cristo en mi barca, todo marcha feliz, marcha feliz, marcha feliz. Con Cristo en mi barca, todo marcha feliz. ¡Qué felicidad! Pero la felicidad no duró mucho, porque fueron sorprendidos entonces por un espacio para el aprendizaje. Y digo un espacio para el aprendizaje porque cuando se levantó la tormenta, se olvidó la necesidad de descansar. Ahora era el momento para aprender, viendo a Jesús modelar el concepto de paz en la tormenta. Ese momento llegó cuando se encontraron de frente con una tempestad de viento. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. El mar de Galilea está rodeado de montañas. Ya dijimos que es una depresión. De modo que cuando los vientos fríos bajan de esas montañas y chocan contra las aguas cálidas del lago, se levantan unas tormentas de viento impresionantes, tan violentas que hacen peligrosa la navegación. Los discípulos esa noche no contaban con esa tormenta de viento, justo en ese momento cuando lo que necesitaban era descanso. En una versión de la Biblia que se llama Biblia Amplificada y está en inglés, esa tormenta es descrita como torbellinos de viento que subían y bajaban la barca. Podemos imaginarnos la situación, ¿verdad? Las olas eran tan altas que amenazaban con hundir la embarcación. Y era tan fuerte el momento que debemos hablar del miedo de los discípulos. Dijimos que este era un espacio para que los discípulos aprendieran de Jesús cómo tener paz en la tormenta. Pero eso no era lo que los discípulos tenían en mente. El pasaje no lo dice explícitamente, pero lo más seguro es que ellos lucharon contra la tormenta en sus fuerzas. Con el conocimiento que tenían como pescadores. Recuerden que habían 4 pescadores entre los discípulos y estaban acostumbrados a lidiar con esas tormentas en el mar de Galilea. Por lo tanto, lo más probable es que ellos hubieran tomado la iniciativa y le hubieran indicado a los demás discípulos cómo hacer, cómo luchar con la tormenta para sacar el agua de la barca. Sin embargo, terminaron por darse cuenta que luchar en sus fuerzas no funcionaba contra la tormenta. Ellos lucharon para sacar el agua de la barca, pero el miedo los dominaba. Tenían miedo porque había creencias populares que decían que en el fondo de ese lago habían fenómenos sobrenaturales extraños, terroríficos, que eran los responsables de levantar esas tormentas de viento. Esos eran los pensamientos que dominaban la mente de los discípulos y por eso sentían miedo a pesar de que algunos tenían experiencia como pescadores. Y recordemos que los pensamientos y las emociones mueven a la voluntad. Entonces los discípulos estaban aterrorizados, desesperados, porque sus vidas corrían peligro. Comenzaron, por lo tanto, a ejecutar acciones de miedo. Cuando todo el esfuerzo fue en vano y la tormenta parecía que les iba a ganar, se vieron precisados a llamar a Jesús. Pero lo hicieron con un cierto tono de reproche. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos parecían molestos con Jesús. Lo que les molestaba era que ellos eran los que estaban luchando para sacar el agua de la barca. Y Jesús era el único que no estaba haciendo nada. No estaba colaborando en esa tarea. Jesús estaba durmiendo. En ese punto, los discípulos confundieron paz con indiferencia. Tampoco llamaron a Jesús para que hiciera un milagro.
Lo que les molestó fue verlo dormir tranquilamente. No fue que recordaron haberlo visto hacer milagros, sanar multitudes, sanar enfermos, sanar leprosos. No. En ese momento, ellos no sabían que Jesús tenía poder contra las fuerzas de la naturaleza. Ellos le habían visto hacer otro tipo de milagros. Por lo tanto, no era factible que lo llamaran para que hiciera un milagro. Y estaban tan asustados que creían que eran los únicos que estaban en esa situación. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Dice en la Nueva Traducción Viviente. Es como si egoístamente dijeran, Señor, ¿y por qué nos pasa esto a nosotros? Somos los únicos que estamos metidos en este problema. Olvidaron que en el mar de Galilea había también otras barcas que los habían seguido. Habían otras vidas en peligro, vidas que también le importaban a Jesús, vidas que habían escuchado a Jesús predicar todo el día, enseñar todo ese día. Al día de hoy, esas tormentas de viento siguen siendo un fenómeno natural que ocurre en el mar de Galilea. Pero cualquier parecido de la actitud de los discípulos con la realidad nuestra es mera coincidencia. La verdad es que cuando nos encontramos en medio de una tormenta de la vida, hacemos y decimos cosas que igualamos a los discípulos o de pronto los superamos. A veces somos peores que ellos y a veces nos dirigimos al Señor de unas maneras. Tenemos que admitirlo porque es verdad. Pero volviendo a esa barca en medio del mar de Galilea, hablemos ahora de la paz de Jesús. Jesús sabía de antemano que se iban a encontrar con una tormenta de viento en la mitad del lago. Entonces, ¿por qué invitó a los discípulos a cruzarlo? También hemos dicho que como verdadero ser humano que era Jesús, se cansaba y ya dijimos que se había pasado el día enseñando a una multitud, pero ahora les quería enseñar a sus discípulos una lección práctica sobre la paz en medio de las tormentas. Él quería modelarles la paz sobrenatural en medio de una tormenta. Jesús quería que sus discípulos aprendieran que se puede tener paz en la tormenta. Jesús dejó que los discípulos lucharan por un rato contra esa tormenta, para que se dieran cuenta que por sus propios medios no iban a poder resolverla, no iban a poder contra ella, no lograban tener paz, ni para ellos, ni con lo que estaba sucediendo en el lago, con los elementos de la naturaleza. Y si el fenómeno de las tormentas de viento en el mar de Galilea se atribuían a fuerzas sobrenaturales, ellos debían aprender que había alguien por encima de esos fenómenos sobrenaturales, alguien que podía resolver eso, alguien que tenía poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Y Jesús quería que ellos aprendieran que frente a algunos problemas que nos superan, se debe recurrir a soluciones sobrenaturales que nos proporcionen paz. Se necesitaba recurrir a una paz sobrenatural. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el apóstol Pablo menciona allí en Filipenses capítulo 4. Jesús sabía que humanamente era razonable el miedo que sentían los discípulos. También sabía que el miedo lleva a las personas a hacer y decir cosas incoherentes, a asumir un comportamiento errático, a tomar malas decisiones. Y por eso no recriminó la grosería de los discípulos cuando lo llamaron. Como hemos dicho, Jesús estaba tan cansado que se había quedado dormido y parecía indiferente a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Sin embargo, cuando los discípulos lo llamaron, Jesús pasó por alto el tono de reproche y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo
grande bonanza. La misma versión amplificada de la Biblia que mencioné ahorita dice que luego que la tormenta cesó, la superficie del mar de Galilea quedó como un espejo por la quietud y la calma que se produjeron ante la orden de Jesús. Jesús era el dueño de la situación. Los discípulos no entendían esto, pero Jesús estaba en control, aunque estuviera dormido. Es que a veces a nosotros también nos parece que Jesús está dormido, que Jesús no se está dando cuenta de lo que nos está pasando, que es indiferente a las situaciones que estamos viviendo. Pero Jesús está en control. No está pasando nada que Él no sepa. No está pasando nada que Él no pueda resolver. Él solo quiere que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a tener paz en medio de las tormentas. Y eso me recuerda a un viejo himno que canta mi madre. ¿Quién disipará el crespón de oscuridad que me oculta aún el porvenir? Solo Dios, que amante calma mi ansiedad y en la noche alumbra mi existir. Miraré tras el dosel del cielo azul al amanecer y al anochecer. Su promesa, como el cristalino tul, brilla al fulgor del atardecer. Nosotros desconocemos el futuro. Nosotros no sabemos qué va a pasar, igual que no lo sabían los discípulos. Pero Jesús sí lo sabía. Nosotros no tenemos la solución, pero Jesús sí la tiene, la sigue teniendo. Podemos confiar en Él. Jesús sabía que se iban a encontrar esa tormenta de viento. Sin embargo, envió la embarcación justo contra la tormenta, cuando les dijo, pasemos al otro lado. De la misma manera, el Señor permite que nos sucedan cosas, que nos encontremos con las tormentas de la vida. Muchas tormentas pueden aparecer en nuestras vidas, pero la mayor parte del tiempo le decimos como los discípulos, Señor, ¿y entonces de qué me sirve que vayas conmigo en la barca? ¿Verdad que se lo hemos dicho? Olvidamos la promesa del Señor para su pueblo, promesa que está allá en Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. El mismo Jesús en Juan 16:33 le dijo a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que al Señor le interesa es que aprendamos a tener paz en la tormenta, pero no cualquier paz. Recordemos que es su paz, esa que Él le regaló a los discípulos, esa que nos ha regalado a nosotros. Es la paz de Cristo. Es la misma paz que Él les modeló a sus discípulos esa noche en medio del mar de Galilea. Una vez se calmaron los vientos y las olas, entonces se abrió un espacio para la reflexión. Después que Jesús calmó la tormenta, se evidenció la necesidad de fe para mantener la paz en cualquier circunstancia. Hemos dicho repetidamente que los discípulos debían aprender una lección. Con Cristo podemos tener paz en la tormenta. Y lo hemos repetido una y otra vez porque es la misma lección que el Señor quiere que aprendamos nosotros, que la tengamos siempre en mente. Si nos fijamos bien, Jesús sí le llamó la atención a sus discípulos, pero no fue un regaño duro, como si el Señor estuviera enojado. Les llamó la atención con firmeza para que reflexionaran y vieran esa experiencia como un asunto de fe. Versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En el pasaje paralelo, en Lucas 8:25, dice, ¿dónde está vuestra fe? Y en Mateo 8:26 les pregunta, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús atribuyó el miedo a la falta de fe. Jesús sabía que la fe de los discípulos era una fe en construcción, como la nuestra. Siempre estamos
fortaleciendo nuestra fe. Siempre el Señor nos lleva a dar pasos para fortalecer la fe. Pero ya ellos habían andado suficiente tiempo con Jesús para saber que Jesús era todopoderoso para hacer muchas cosas, como lo sabemos nosotros. ¿Cuántos milagros ha hecho el Señor en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor para nosotros? Sin embargo, cuando llegan las tormentas, nos portamos como los discípulos y nos olvidamos que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Jesús está en la barca y Jesús está en control, así esté dormido. Con fe y confianza en los planes de Jesús, era posible vencer el miedo y tener paz en la tormenta, porque la fe vence el miedo. Con Jesús es posible tener paz en la tormenta. Y la segunda reflexión se refiere a la persona de Jesús. ¿Quién es este? Dice el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Hasta el momento los discípulos solo veían a Jesús como un maestro de las Escrituras por medio del cual Dios hacía milagros. El poder de Dios estaba con él, como sucedía con los profetas del Antiguo Testamento. Pero era necesario que ellos comenzaran a ver a Jesús como verdadero Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías que Dios le había prometido a su pueblo Israel. Y podríamos criticar a los discípulos por no tener esto claro, pero es que tenemos que recordar que nosotros conocemos la promesa ya cumplida. Ellos no, ellos estaban viviendo el cumplimiento de esa promesa y era muy difícil de aceptar. Se necesitaba un ejercicio de fe, igual que cuando nosotros aceptamos a Cristo por la fe. Pero ahora les quiero invitar a hacer una reflexión personal. Es momento de hacer entonces nuestra propia reflexión. Revisemos los fundamentos de la fe para la paz. Más allá de todo, como hemos dicho, lo que Jesús quería era que sus discípulos reflexionaran en la paz que Él les modeló esa noche, que pensaran en los fundamentos de la fe que le permitían a Él mostrar esa paz en la tormenta, como verdadero ser humano, igual que nosotros. Por eso es la misma reflexión que nos corresponde hacer a nosotros hoy. No se trata de criticar a los discípulos. Vamos a mirar qué tanto de esos fundamentos están presentes en nuestras vidas y en qué debemos trabajar para tener paz en el alma, paz en la tormenta, como tuvo Jesús esa noche. Esos fundamentos son los mismos que vimos en el mensaje pasado. Esa vez hablamos de los elementos que nos sirven para recuperar la paz cuando se ha perdido. De la misma manera, esos elementos vienen a ser los fundamentos de la fe para la paz en el alma. Entonces, el primer recurso para tener paz en la tormenta es fe y confianza. Fe en Dios y confianza en sus planes y propósitos. Es el primer recurso que debemos tener para tener paz en el alma. Por lo tanto, también tendremos paz en la tormenta. Miremos cómo Jesús usaba ese recurso. Recuerden que Jesús modeló esa noche la paz para sus discípulos. Ahora, ¿cómo Jesús utilizaba este recurso de fe y confianza? Jesús confiaba en el plan que el Padre había trazado para él. Mire lo que dice Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Juan 16:28 dijo, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús sabía exactamente qué había venido a hacer y confiaba en los planes del Padre. Él no se rebeló contra los planes del Padre Celestial. Ahora veamos si los discípulos usaron ese recurso de la fe y confianza. Esa noche los discípulos debían confiar en lo que Jesús
les había dicho, en el plan que Jesús tenía para esa noche. Y Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Ellos olvidaron eso. De la misma manera que lo olvidamos nosotros. Olvidamos todo lo que el Señor nos ha dicho cuando nos encontramos en medio de las tormentas. Y ahora es nuestro turno. Debemos reflexionar en todo lo que el Señor ha hecho a nuestro favor y en todo lo que nos ha prometido. Lo que Él ha prometido se cumplirá. No importa la tormenta que estemos atravesando. Él ha prometido en Isaías 43:2 algo que nos gusta mucho, pero que lo olvidamos cuando estamos en medio de una tormenta. Dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero cuando estamos en medio de la tormenta, nos olvidamos de este pasaje. Pero la promesa más importante que Jesús nos ha hecho es que vamos a pasar al otro lado de la eternidad con Él. Y Jesús, hablando de ese tema con sus discípulos, les dijo allá en Juan 14, versículos 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a pasar la eternidad con Jesús, y eso debe fortalecer nuestra fe para atravesar las tormentas de la vida. Confiando en el Señor, en sus promesas, tendremos fuerza para atravesar las tormentas, para tener paz en la tormenta. El segundo recurso para mantener la paz en medio de la tormenta es la palabra de Dios. Veamos cómo Jesús utilizó ese recurso. Durante todo su tiempo en la tierra, Jesús utilizó las Escrituras, que eran la ley y los profetas, y los salmos, proverbios, para enseñar a sus discípulos. Las utilizó para enfrentarse a Satanás en el desierto. La utilizó para enfrentar a sus contradictores, los maestros de la ley, los escribas, los fariseos. Y también la utilizó para describir su misión allá en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso lo dijo en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, pero él estaba citando a Isaías 61, versículos 1 y 2. Y luego añadió en el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús demostró tener un amplio conocimiento de las Escrituras desde los 12 años, cuando sus padres lo encontraron disputando con los maestros de la ley allí en el templo. Jesús conocía las Escrituras. Es que debemos recordar que en la época de Jesús las sinagogas funcionaban como colegios, como escuelas, donde los niños aprendían estudiando la ley y los profetas. Las Escrituras eran su libro de texto para aprender todas las materias. Debido a eso, se supone que los discípulos también debían conocer medianamente las Escrituras. Entonces debían conocer el Salmo 107. El Salmo 107 es un resumen de cómo Dios ha sido bueno con su pueblo Israel a lo largo de la historia. Curiosamente, ese salmo, en los versículos 23 al 30, narra una historia muy similar a lo que los discípulos vivieron esa noche. Porque dice que sus antepasados se hicieron a la mar en sus barcos. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, Salmo 107, versículos 23 al 30. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se levantó un viento tormentoso que encrespó
las olas, que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban. De nada les sirvió toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Obviamente los discípulos no recordaron ese salmo. Si lo hubieran recordado, se hubieran dado cuenta que tenían un Dios poderoso, que así como había ayudado a sus antepasados, así como está escrito en ese salmo, los iba a ayudar esa noche. Ese salmo los hubiera confortado y ayudado a sobreponerse al miedo. Podrían haber escogido confiar en el Señor de la misma manera que lo habían hecho sus antepasados. Pero ellos no lo recordaron. ¿Y nosotros? ¿Cómo leemos la Biblia? ¿O la leemos cada 8 cuando el predicador nos lee un pasaje? ¿O la leemos a diario para apropiarnos de ella, para crecer en nuestra relación con el Señor, para dejar que el Señor nos hable a través de su palabra y nos aliente, nos levante, nos ayude a atravesar las tormentas de la vida? Esa fue la intención de Jesús al dejarnos al Consolador, el Espíritu Santo. Allí mismo, antes de regalarle la paz a sus discípulos, miren lo que le dijo a ellos. En Juan 14, versículos 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos recordaría toda su enseñanza y nos enseñaría las cosas que no hemos comprendido. Resulta que todas las promesas, todas las cosas que el Padre nos ha prometido, toda la enseñanza de Jesús, todo el consejo de Dios para el hombre está contenido en las Escrituras, en la Biblia. El Espíritu Santo inspiró la Biblia. El Espíritu Santo nos guiará siempre a encontrar ayuda, consuelo en los momentos de tormenta. Decíamos en el mensaje pasado que leyendo y escudriñando las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, encontramos la palabra adecuada para cada momento, para recuperar la paz en medio de las tormentas. Ese es un fundamento importante para tener paz en la tormenta. Pero por otro lado, se espera que leamos la palabra de Dios para saber con certeza en qué creemos. Mira lo que dice 1 de Pedro 3:15. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y el tercer recurso para mantener la paz en medio de la tormenta es la oración. Jesús hablaba permanentemente con el Padre Celestial. Los evangelistas nos muestran a Jesús apartándose para orar a solas. Lucas 5:16 dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Pero en otras ocasiones invitaba a sus discípulos a orar. En Lucas 22, versículos 39 y 40 dice así, y saliendo se fue como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Getsemaní era un lugar habitual para que Jesús orara con sus discípulos. Ellos conocían ese lugar como un lugar de oración. Pero los discípulos esa noche en el mar de Galilea no recurrieron a la oración. Nunca lo vimos clamando al Padre, pero sí los escuchamos recriminando a Jesús. Como he dicho, la intención no es criticar a los discípulos, porque tristemente tenemos que admitir que algunas veces hacemos igual o hasta peor que ellos.
llegamos a la presencia del Señor para reclamar, no para adorar. Es verdad que a veces no entendemos las cosas que nos están sucediendo. Es verdad que a veces estamos atravesando tormentas y le preguntamos al Señor, ¿por qué y para qué? Pero en medio de eso, nos ayuda bastante una oración honesta y sincera, que es la que debemos hacer en medio de las tormentas. Así como dijo Pablo allá en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es una oración honesta y sincera delante del Señor, diciéndole al Señor todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que llegar con confianza delante de su trono, porque allí hallamos gracia para el oportuno socorro, como dice el libro de Hebreos. Tenemos que confiar en lo que Jesús le dijo a Pedro en Juan 13:7. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Es verdad que en medio de una tormenta no entendemos, pero entenderemos después. Siempre tendremos experiencias para contar. La reflexión para nosotros es: ¿cuánto oramos? ¿Cómo oramos? Orad sin cesar, dice la palabra. Permanentemente debe haber una oración en nuestra boca. Para concluir, digamos que Jesús modeló para nosotros su paz, la paz del alma, la paz en medio de una tormenta, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por tanto, nuestra firme ancla del alma es saber que con Cristo se puede tener paz en la tormenta. Fe y confianza en el Señor, lectura de su palabra y la oración son los fundamentos para tener paz en la tormenta. Cierra tus ojos allí en el lugar donde estás. Cierra tus ojos. Yo no sé qué tormenta estés atravesando en este momento. Solo sé que Jesús está en la barca. Solo sé que Jesús ha dicho, pasemos al otro lado. Solo sé que Jesús nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. No importa por lo que estés atravesando. Acércate a Jesús en fe. No importa que aparentemente Él esté dormido. No importa que aparentemente Él no tenga el control de la situación. No importa que pienses que Él no se está dando cuenta de lo que te está pasando. Aparentemente Jesús está dormido, pero Él está en control de la situación. Mantén tus ojos cerrados allí. No luches en tus fuerzas. Necesitas paz. Pero no cualquier paz. La paz que ya Jesús te regaló, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la misma paz que Jesús exhibió esa noche. Paz en el alma. Recuerda que solo con Cristo es posible tener paz en la tormenta. No tengas miedo. No dejes que los pensamientos de miedo dominen tu mente y guíen tus acciones. Deja que Jesús sea el centro de tus pensamientos. Recuerda sus promesas, recuerda su palabra, recuerda lo que te ha dicho. Confía en Él. Y te invito a hacer un ejercicio de fe, allí como estás, con tu cabeza inclinada delante del Señor. Dile al Señor: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero voy a confiar en ti. Voy a confiar en tu poder para calmar la tormenta. Voy a confiar en la autoridad que tú tienes para decirle al viento y a las olas: calla, enmudece. Calma la tormenta, Señor. Pero aún si no la calmas, necesito tu paz que sobrepasa todo entendimiento, tu paz en medio de la tormenta. Levanta tus manos al cielo y dale gracias. Dile: gracias, Señor, por tu paz. Gracias por regalarme esa paz. Gracias por mostrarme cómo tener paz en la tormenta. Gracias por lo que harás con mi vida a pesar de la tormenta.
Ahora guarda silencio delante del Señor y deja que la paz del Señor inunde todo tu ser. Deja que la paz del Señor se derrame sobre ti desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Siente la paz del Señor en tu vida. Mantén tus ojos cerrados allí y disfruta de la paz que el Señor está ministrando en este momento. Disfrútala. Es su paz. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa la tormenta que estés atravesando. Disfruta de su paz. Paz en medio de las tormentas. Dile gracias, Señor, ahora. Dile gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu paz. Muchas gracias por enseñarnos a tener paz en medio de la tormenta. Muchas gracias, Dios. Gracias. Iglesia, recuerda, solo en Cristo podemos tener paz en la tormenta.